Detente. Lo que sientes esta noche no está en tu imaginación. Hay algo que se ha movido dentro de ti y nadie a tu alrededor lo ha nombrado. Pero yo vengo a nombrártelo para ti. Has cargado una pregunta silenciosa durante demasiado tiempo. Has trabajado, has esperado, has insistido, y aún así hay una parte de tu vida que parece seguir cerrada, como si una puerta te respondiera con silencio cuando tú solo buscabas una señal. Y esta noche no vine a adivinarte. Vine a mostrarte por qué este mensaje te encuentra justo aquí, justo ahora, y por qué no es casualidad que hayas llegado hasta estas palabras. Quédate conmigo, porque al final vas a reconocer las señales, vas a entender el patrón que las sostiene, vas a ver la raíz que las originó y vas a escuchar una declaración que viene a sellar lo que ya comenzó a abrirse en ti. Quiero que escuches esto con calma. No te hablaré en general, como si fueras uno más entre muchos. Te hablaré como quien entra en una habitación donde alguien lleva mucho tiempo esperando ser reconocido. Vas a comprender por qué ciertas cosas te cansan más de lo normal, por qué algunas conversaciones ya no te sostienen, por qué hay momentos en que tu interior se aquieta y al mismo tiempo se inquieta, como si una presencia invisible te estuviera empujando hacia una verdad más honda. Vas a reconocer también las señales que has estado viendo en lo cotidiano. Vas a entender por qué despiertas con una sensación extraña, por qué miras la hora y parece repetirse la misma secuencia, por qué una frase, una cara, un recuerdo o un número vuelve a buscarte en lugares distintos. Y vas a escuchar qué significa todo eso, no como problema, sino como confirmación. Además, antes de que terminemos, vas a ver el patrón único que ha estado drenando tu fuerza sin que lo llamaras por su nombre. Vas a escuchar la imagen exacta que explica lo que te ocurrió hace mucho tiempo, cuando algo en ti aprendió a callar para sobrevivir. Y cuando eso quede claro, vas a recibir una dirección sencilla, limpia, sin peso innecesario. ¡Atención! Necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta, para volver a ti sin exigirte más de la cuenta. No estás aquí por accidente. Este mensaje llegó por cita, no por ruido. Llegó porque hay horas en las que el cielo no grita, pero tampoco se distrae, y en una de esas horas tu nombre fue sostenido con una claridad que tú todavía no alcanzabas a sentir. Por eso estás aquí esta noche. Hay algo que ha estado ocurriendo en ti y quizá nadie más lo vio. Quizá incluso tú intentaste explicarlo con cansancio, con estrés, con exceso de trabajo, con una temporada rara. Pero lo que pasa en ti no es solamente cansancio, es una especie de ajuste silencioso. Es como si tu interior ya no pudiera seguir respondiendo a la misma frecuencia de antes. Mira tus mañanas.
Hay un tipo de despertar que no se parece al descanso, sino a una llamada. Te levantas y durante unos segundos sientes que ya estabas pensando antes de abrir los ojos. A veces despiertas en una hora que se repite con una precisión que te incomoda. No es una sola vez, es una costumbre que se instaló en tus noches, como si algo te tocara el hombro desde el otro lado del sueño y te dijera que observes. Mira también tus emociones. Hay olas que llegan sin explicación. Un momento estás en calma y al siguiente sientes una pena que no tiene objeto o una nostalgia que no te lleva a una sola persona, sino a una etapa entera de tu vida. Y entonces intentas arreglarte rápido, retomar el control, seguir funcionando. Pero por dentro sabes que no se trata solo de ánimo. Hay algo más fino, más profundo, que está moviéndose debajo de tu superficie. Mira tus conversaciones antiguas. Hay diálogos que antes te parecían normales y ahora suenan vacíos. Personas con las que antes te quedabas horas, ahora te dejan una sensación de distancia. No siempre porque ellas hayan cambiado, sino porque tú ya no puedes habitar sin dolor lugares donde antes te encogías para encajar. Hay un tipo de soledad que aparece incluso cuando estás acompañado. Y no viene para destruirte. Viene para mostrarte que tu alma ya no acepta el mismo techo. Mira también los signos pequeños, los que casi nadie toma en serio. Un mismo número que aparece en recibos, pantallas, relojes, placas, mensajes, lugares distintos. Una palabra que se repite en una conversación y luego vuelve en otro contexto. Una canción que te persigue como si supiera algo de ti. Todo eso no es caos, es lenguaje. Es una forma de tocar tu atención sin violencia. Y aquí está la clave. Esas señales no están diciendo que algo anda mal contigo. Están diciendo que algo en ti ya cambió de lugar. Lo que te cansa no es siempre debilidad. A veces es calibración. Lo que te separa de ciertas voces no siempre es pérdida. A veces es alineación. Lo que te despierta en mitad de la noche no siempre es ansiedad. A veces es invitación. No estás roto. Estás siendo movido. Respira conmigo un instante. Deja que esto baje hasta el sitio más callado de tu pecho. No necesitas defenderte de lo que reconoces. Solo necesitas dejar que te reconozca a ti. Si alguna de esas señales acaba de tocarte por dentro, si en este momento entiendes que no estás imaginando la repetición de esos números, de esas horas, de esas sensaciones, escribe el número 888. 888 es la frecuencia del desborde, no de la confusión. Es la manera en que tu interior dice sí sin hacer ruido. Es una pequeña concordancia, pero es real. Escribe 888 y luego vuelve conmigo. Porque debajo de esas señales hay algo todavía más preciso. No solo hay signos, hay un patrón. Y cuando el patrón se vuelve visible, la carga deja de parecer un misterio y empieza a parecer una historia que ya conoces. Bajo todo esto, hay una sola costumbre interior. Has estado empujando puertas que ya no están hechas para abrirse con la misma fuerza de antes. Has confundido resistencia con fidelidad. Has creído que seguir insistiendo era siempre la prueba de tu valor. Has llevado tu hambre al lugar equivocado y luego te has culpado por sentirte vacío. Ese patrón tiene una forma elegante de esconderse. Te hace creer que si te esfuerzas un poco más, si aguantas un poco más, si explicas una vez más, si sostienes la relación, el proyecto, la expectativa, entonces por fin algo se soltará. Pero en realidad estás repitiendo una postura antigua, la postura de quien aprendió a ganarse espacio con tensión, no con verdad. Por eso te has visto tantas veces en el mismo borde. Das mucho, esperas mucho, cuidas mucho, y aún así, algo en tu interior percibe que no estás recibiendo de regreso la misma medida de vida, no porque seas poco, no porque hayas fallado, sino porque hay un mecanismo viejo que te entrenó para permanecer donde ya eras invisible.
Ese mecanismo también explica por qué a veces te cuesta descansar, incluso cuando podrías hacerlo. Tu cuerpo baja, pero tu alma sigue de pie. Tu mente se retira, pero una parte de ti continúa vigilando, como si fuera peligroso aflojar. Te acostumbraste a sostener sin ser sostenido. Te acostumbraste a permanecer donde ya no había respuesta. Te acostumbraste a interpretar el esfuerzo como amor. Y el costo silencioso de vivir así es enorme. Te vuelve atento a todo menos a ti. Te hace leer cada gesto, cada demora, cada cambio de tono, como si tu paz dependiera de descifrarlo. Te vuelve especialista en permanecer en habitaciones donde ya no cabe tu verdad. Y aún así, en medio de todo eso, hay algo en ti que no se ha rendido. Eso es importante. Eso importa más de lo que crees. Porque la raíz no está en tu debilidad. La raíz está en una vieja formación que te enseñó a doblarte antes de florecer. Y cuando una persona aprende eso demasiado pronto, luego pasa años llamando destino a la costumbre. Pero hay una capa más honda todavía. Y ahora voy a entrar en ella con una sola imagen, porque esta imagen no solo explica lo que viviste, también muestra lo que empieza a sanar. Imagínate un árbol muy antiguo. No un árbol pequeño, no un brote recién nacido, sino uno que lleva siglos recibiendo viento, sequía, lluvia, sombra y estación. Por fuera, cualquiera diría que su forma está bien. Tiene tronco, tiene ramas, tiene presencia. Pero nadie ve el sistema que lo sostiene bajo la tierra. Nadie ve esas raíces extendidas, delicadas, enteras, comunicándose en silencio con la humedad escondida. Ahora imagina que hace mucho alguien pisó una parte de ese terreno. Alguien compactó la tierra alrededor de las raíces cuando el árbol aún era joven. No lo arrancaron, no lo destruyeron, solo presionaron el suelo donde debía respirar. Y desde entonces el árbol siguió viviendo, sí, pero aprendiendo a vivir con menos expansión de la que le correspondía. Eso es lo que te hicieron a ti en una forma mucho más íntima. No te quitaron el ser, te comprimieron el espacio donde tu ser aprendía a desplegarse. Te enseñaron a crecer hacia arriba antes de poder crecer hacia abajo. Te empujaron a ser útil, correcto, fuerte, disponible, comprensible, mientras tus raíces quedaban tensas, contenidas, esperando una lluvia que parecía no llegar nunca. Por eso a veces sientes que das sombra, pero no descanso, que ofreces presencia, pero no alivio, que cumples, pero no habitas. Como ese árbol que se mantiene en pie con dignidad, pero al que le falta la libertad profunda de hundirse en su propia tierra sin miedo. Tu vida no estaba diseñada para sobrevivir en compresión constante, estaba hecha para enraizar. Y cuando un árbol vive demasiado tiempo así, empieza a enviar señales. Sus hojas cambian antes de que nadie vea el problema. Su tronco se tensa, su copa parece buscar más luz que antes, no porque esté muriendo, sino porque está pidiendo lugar. Exactamente así has estado tú, no en caída, en reclamación. Lo que hoy llamas nostalgia, cansancio o desajuste, muchas veces es tu raíz golpeando suavemente desde abajo para decirte que ya no puedes seguir contentándose con tierra endurecida. Hay memoria en ti. Hay una inteligencia silenciosa en tu interior que recuerda la amplitud original, aunque haya vivido años apretada. Y esa memoria no se ha perdido. Si de pronto sientes que esta imagen del árbol te ha encontrado en un sitio muy específico, si entiendes que tu vida ha estado respirando con menos espacio del que merecía, escribe las palabras «estoy despertando», no como deseo, no como promesa vacía, como reconocimiento. Deja que esas palabras sean el momento en que tu propia raíz escuche que ya no necesita seguir escondida. Escríbelas y vuelve conmigo, porque lo que viene ahora no es esfuerzo, es regreso. No es construirte desde cero, es dejar de vivir como si tu lugar tuviera que ganarse a pulso.
Hay una diferencia sagrada entre fabricar una identidad y volver a una verdad que nunca debió apartarse de ti. No necesitas inventarte, necesitas regresar. No necesitas probar que mereces abrirte, necesitas dejar de tratar tu propia vida como un terreno ajeno. La respuesta no está en hacer más fuerza contra la puerta, la respuesta está en recordar dónde quedó la llave interior. Y la llave no se fabrica con prisa, se recibe con temblor, con verdad, con permiso. Tu retorno empieza cuando dejas de llamar normal a lo que te encogió. Empieza cuando reconoces que no todo lo que soportaste debía quedarse. Empieza cuando dejas de confundir costumbre con destino. Y empieza, sobre todo, cuando entiendes que el espacio que te faltó no era una condena, era una invitación a volver a tu centro. Hoy no te doy una lista pesada, te doy 2 anclas sencillas, porque el alma no siempre necesita más instrucciones. A veces necesita un umbral por el que entrar otra vez. La primera la llamo el sello de la mañana. Apenas despiertes, antes de tocar el teléfono, antes de responder al mundo, apoya una mano en el pecho y nombra, en voz baja, 3 verdades. Que sigues aquí, que no estás perdido, que tu vida no está abandonada. Hazlo despacio, no para convencerte, sino para recordarle a tu interior que ya no despiertas solo para resistir, despierta también para recibir. La segunda la llamo el cuaderno de la raíz. Durante unos días, escribe por la noche las cosas que te agotaron sin pedir permiso y las cosas que te devolvieron un poco de paz. No lo uses para juzgarte, úsalo para observar dónde tu energía se contrae y dónde vuelve a respirar. Lo que se repite ahí no es casualidad, es mapa, es la manera en que tu raíz te enseña por dónde se va la vida y por dónde vuelve. Y mientras haces esto, deja de pensar que recibir es pasividad. Recibir es una disciplina del alma. Recibir es aprender a no interrumpir el movimiento correcto con tu vieja costumbre de apretar todo. Recibir es cuidar lo que vuelve sin exigirle que venga ya perfecto. Es sostener lo que Dios está devolviendo sin ponerle tus manos encima con miedo. Tú no estás atrasado, estás siendo reordenado. Tú no estás llegando tarde, estás aprendiendo el ritmo de una verdad más profunda que tu urgencia, y cuando una persona entra en ese ritmo, su vida cambia desde adentro hacia afuera, con una quietud que nadie puede falsificar, y aún ahora, mientras te hablo, hay una respuesta simple que se asoma en ti. Tal vez no en voz alta, tal vez solo como un asentimiento invisible. Eso también cuenta, eso también se oye. Si algo dentro de ti acaba de reconocer que esto era verdad, deja que tu like sea tu amén sin palabras. No como una cifra, no como una estrategia, como acuerdo, como una manera silenciosa de decir que lo nombrado aquí fue nombrado correctamente. Quédate un momento más, deja que se asiente. Lo que acaba de tocarte no necesita prisa para ser real. Y ahora hay alguien que vino a tu mente mientras escuchabas todo esto. No fue casualidad. Tal vez viste su rostro con claridad. Tal vez solo sentiste su presencia. Esa persona tiene 2 o 3 rasgos muy precisos. Está cansada por dentro, aunque siga cumpliendo. Busca algo que no sabe explicar. Y sostiene una postura que casi nadie a su alrededor nota. Tal vez es alguien que sonríe mientras se apaga en silencio. Tal vez es alguien que sigue sirviendo mientras se siente lejos de sí mismo. Tal vez es alguien que ha aprendido a no pedir demasiado. Si esa persona apareció en tu interior, envíale este mensaje, no como recomendación, como entrega. Porque a veces una palabra llega a tiempo de una sola vida, y eso basta. A veces la forma más limpia de amar es pasarle a otro lo que a ti también te alcanzó por cita. Y antes de cerrar, quiero nombrar en voz alta lo que ha estado formándose entre nosotros durante todo este tiempo. Has sido visto, has sido llamado sin ruido,
Has sido recogido en el sitio exacto donde te sentías demasiado expuesto para seguir fingiendo. Y eso no termina en una idea, termina en una identidad. Antes de que termine este mensaje, escribe las palabras «Yo soy el elegido», no como un deseo, no como una esperanza, como confirmación, como sello sobre todo lo que acabas de escuchar, como testimonio de que ya no te describes desde la falta, sino desde la verdad que te alcanzó. Quédate quieto un instante, deja que esa frase se siente en ti, no la apresures, no la expliques, solo recibe lo que declara. Tú eres confirmado, tú eres sostenido, tú eres llamado de vuelta al lugar donde tu raíz vuelve a respirar sin miedo. Tú eres apartado de la compresión antigua. Tú eres restaurado en el espacio que te faltó. Tú eres guardado en la parte de tu historia que no se perdió, solo esperaba la hora correcta para levantarse. Tú eres visto cuando nadie más mira. Tú eres oído cuando todo parece silencio. Tú eres acompañado en la parte de tu camino donde solo parecía haber noche. Y aunque todavía no lo hayas dicho en voz alta, tu interior ya sabe que hay una puerta abriéndose sin estruendo. Ahora mismo, en todo el mundo, hay otros que están recibiendo la misma claridad en su propio idioma interior. Algunos están despertando con la misma sensación. Otros están reconociendo el mismo cansancio, que no era solo cansancio. Otros están sintiendo que una raíz antigua, por fin, deja de vivir comprimida. No estás solo en esto. Lo que te toca no es un caso aislado. Es una llamada compartida que no necesita anunciarse para ser verdadera. Y eso es lo que permanece cuando todo lo demás se aquieta. Tú no llegaste tarde, tú no estabas perdido, tú no estabas olvidado. Solo estabas siendo preparado para reconocer tu lugar desde dentro, donde nadie puede arrebatártelo. Estás sellado. No estás llegando tarde. Estás llegando al lugar exacto donde tu verdad deja de pedir permiso. Y quiero decirte algo con toda claridad. Lo que ha estado ocurriendo en ti no era desorden, era preparación. Lo que llamaste demora muchas veces fue protección. Lo que llamaste silencio era, en realidad, un espacio vacío que no se estaba cerrando contra ti, sino abriendo, para que ya no siguieras viviendo comprimido dentro de una versión menor de ti mismo. Por eso esta conclusión no viene a empujarte, viene a recoger lo que ya se abrió. Viene a darte descanso en el punto donde antes solo había esfuerzo. Viene a decirte que no necesitas seguir peleando contra cada puerta para demostrar que mereces entrar. Hay una forma en que tu espíritu reconoce el final de una estación. No hace escándalo. No se rompe. Simplemente deja de pertenecer a lo que antes parecía inevitable. Y cuando eso ocurre, la vida por fuera todavía puede verse igual por un tiempo, pero por dentro ya cambió la dirección del agua. Tú has estado caminando con una pregunta en el pecho, y esa pregunta no era una condena, era una brújula. Te mostraba dónde tu energía ya no debía quedarse. Te mostraba dónde tu alma había aprendido a encogerse. Te mostraba dónde la costumbre se había disfrazado de destino. Ahora entiendo por qué te dolía tanto insistir. Porque no estabas hecho para insistir eternamente en lo que solo podía sostenerse con tu pérdida. Había un costo invisible en seguir llamando hogar a lo que te dejaba sin aire. Había un precio en seguir dando tu sí a lugares donde tu interior ya había empezado a decir no. Y aún así, no te culpes por haber permanecido tanto tiempo. A veces uno permanece porque no sabe todavía cómo se vuelve. A veces uno resiste porque nadie le enseñó que también existe una fidelidad más suave, una fidelidad que no se define por aguantar lo imposible, sino por regresar al sitio donde la vida vuelve a fluir. Eso es lo que comienza hoy, un regreso. No una conquista, no una performance espiritual, no una prueba de fuerza. Un regreso tan simple y tan profundo que al principio puede parecer silencio, pero luego se vuelve alivio.
Quiero que recibas esto como una última capa de verdad. No todo lo que se cierra te quita algo. Algunas cosas se cierran para dejar de vaciarte. Algunas cosas se terminan para devolverle a tu raíz el alimento que llevaba años desperdiciándose en caminos que no eran tuyos. Y por eso tu siguiente paso no es correr. Es escuchar el ritmo con el que tu interior vuelve a respirar cuando ya no le exiges que viva de la misma manera de antes. Escuchar el lugar donde la tensión se afloja cuando dejas de sostener lo que nunca estuvo destinado a cargarse sobre tu espalda. Hay una paz que no llega cuando todo se resuelve afuera, llega cuando dejas de llamar caos a la transición. Llega cuando entiendes que la presión de antes ya no tiene autoridad sobre el ser que estás convirtiendo en verdad. Llega cuando reconoces que no has sido abandonado, sino conducido. Así que suelta la pregunta como quien suelta una piedra que ha llevado demasiado tiempo en la mano. No porque la respuesta no importe, sino porque ya empezó a responderse dentro de ti. Y lo hizo de la manera más limpia, mostrando dónde ya no perteneces. Tú no estás siendo expulsado, estás siendo alineado. Tú no estás perdiendo terreno, estás recuperando profundidad. Tú no estás quedándote atrás, estás cruzando al sitio donde por fin tu centro deja de mendigar espacio. Y hay algo más que debes oír antes de cerrar los ojos esta noche. La versión de ti que sobrevivió hasta aquí fue valiente, fue tenaz, fue más fiel de lo que reconociste. Pero no es la versión final de tu historia. Hay otra manera de existir que no depende de estar tensando cada fibra para merecer paz. Esa otra manera empieza cuando eliges dejar de perseguir lo que te agotó. Empieza cuando permites que lo verdadero te encuentre sin empujarlo. Empieza cuando dejas que tu corazón reciba en vez de exprimir. Empieza cuando entiendes que la bendición no siempre entra por la puerta del esfuerzo. A veces entra por la puerta del consentimiento. Hoy te bendigo para que descanses sin culpa. Hoy te bendigo para que no confundas reposo con retroceso. Hoy te bendigo para que reconozcas la diferencia entre lo que te reta y lo que te drena. Hoy te bendigo para que el peso antiguo deje de gobernar tu pulso. Hoy te bendigo para que tu raíz vuelva a beber de su propia fuente. Tú eres confirmado incluso en esta pausa. Tú eres sostenido incluso en esta noche. Tú eres guiado incluso cuando no ves el mapa completo. Tú eres cubierto incluso en el tramo donde el paso se siente más lento. Tú eres llamado a volver con suavidad, y esa suavidad no es debilidad, es madurez. Porque el mundo entero no necesita otra persona que finja estar bien mientras se vacía por dentro. El mundo necesita una persona que haya aprendido a volver así sin vergüenza. Y esa persona ya está despertando en ti, incluso ahora, incluso en este instante silencioso que parece pequeño y sin embargo lo cambia todo. Ahora mismo en todo el mundo hay corazones recibiendo este mismo reconocimiento sin conocerse entre sí. Hay vidas que están entendiendo que la demora no era rechazo. Hay almas que están soltando el peso de sostener puertas que nunca fueron suyas. Hay gente que está volviendo a su centro con una ternura nueva, y esa ternura es más fuerte que cualquier dureza aprendida. Tú no estás solo en esta hora, no estás solo en esta revelación, no estás solo en este regreso, y lo que se ha abierto en ti no se cierra de nuevo por la fuerza de antiguos hábitos, porque has sido tocado con una verdad que ya no puede olvidarse. Quédate un segundo más dentro de esa verdad. Déjala sentarse en tu respiración. Déjala bajar hasta el lugar donde nacen tus decisiones más profundas. No corras. No expliques. Recibe. Está sellado. ¡Atención! Necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido,
para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta.